Estamos de vuelta aquí en Tolerancia Cero en CNN Chile y está ya con nosotros nuestro siguiente invitado, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego. Gracias por estar con nosotros acá. Buenas noches a ustedes, por supuesto, y a todos los televidentes. Oye, ya aprovechemos de inmediato de colgarnos de lo último que estuvimos conversando con Mónica en Sao Paulo. ¿Qué tanto, por ejemplo, las gobernaciones tienen un rol, pero extraordinario o medular en distintos países? El nuestro, que acaba de generarse esta gobernación elegida por la gente, pero en Brasil tú debes conocer a algunos de ellos, o por lo menos tener referencia a ellos. ¿Qué tanto esta distribución de poder político te puede hacer que efectivamente el que fue candidato hoy no pesque ticket en la próxima elección? Puedo partir simplemente haciendo un comentario de la elección, ¿no? Porque me parece que es bien interesante. O sea, primero yo estoy feliz de que no haya ganado Bolsonaro, quiero decirlo abiertamente, porque creo que liderazgos como los de él, porque tiene un liderazgo evidente en Brasil, creo que encarna súper bien lo que Moisés Naim llama estos liderazgos de las 3P: polarizadores, populistas y de posverdad, que creo que son una amenaza hoy día a la democracia no solamente en América Latina, sino que en el mundo. Negacionistas del cambio climático, relativizadores de la vigencia de los derechos humanos, fuertemente cargados para un Estado más bien autoritario y soportado por el poder militar. Entonces creo que es una buena noticia para el continente. Ahora, dicho lo anterior, Brasil está partido en dos. Creo que pasa a ser un sino de las democracias latinoamericanas, con una muy difícil gobernabilidad. O sea, la coalición de gobierno de Lula tiene apenas el 25% del Parlamento. Y Bolsonaro, la coalición que apoyó a Bolsonaro, tiene el 45%. Entonces tenemos un presidente con un mandato, en un sentido, que va a tener que ser muy dúctil y muy práctico para construir mayoría y aprobar. Y eso creo que no solamente le pasa a Brasil, también pasó en Chile, o pasa en Chile, y en muchos lugares de América Latina. Entonces yo te diría que es interesante ver lo que está pasando en Brasil. Bueno, y por último... Perdona, déjame hacerte una pregunta ahí respecto a eso. ¿Hace alguna diferencia el que Brasil sea un país, un Estado federal, y que por lo tanto los estados tengan una importancia relativa a lo que es el caso nosotros, mucho más importante, y que en esta misma cosa que tú estás mencionando, los congresos estatuales tengan una mayor capacidad de canalizar la opinión de los ciudadanos? Yo te diría que sería interesante verlo caso por caso en el caso de Brasil, pero es interesante que un país unitario como Chile tenga una experiencia y un resultado similar. Es decir, tú tienes un presidente con un mandato mayoritario, pero que no tiene el mismo mandato en el Parlamento. Y eso que somos unitarios y no federales como el caso de Brasil o de Estados Unidos. Oye, la tercera cosa que quería mencionar, esto, antes de responder tu pregunta derechamente, es la dificultad que tiene la política latinoamericana de generar nuevos liderazgos. O sea, uno dirá a gente que será lulista y le gusta mucho Lula, pero la verdad es que cuando ya por tercera ocasión tú tienes al mismo candidato, nosotros nos quejamos acá de Bachelet 1, Bachelet 2, Piñera 1, Piñera 2, mira, Brasil no es la excepción y podríamos ver otros lugares del continente también. Ahora, dicho eso, tu pregunta, yo no sé si las gobernaciones propiamente tal, uno mira en el caso de Colombia, uno mira en Argentina, uno mira también en el caso de Brasil, puede ser, pero yo te diría que sí creo que en los tiempos que corren, los cargos más territoriales sí tienen una prevalencia desde el punto de vista de la aprobación ciudadana, y eso sí que tú lo ves no solamente aquí, lo ves en Estados Unidos, lo ves en Europa y lo ves también en Chile. O sea que las personas que tienden a ser mejor evaluadas del mundo de la política son aquellos que tienen algún tipo de cargo muy cercano a la ciudadanía. Y eso puede ser también aplicable al caso de Brasil, así que como decía Mónica, hay que seguir al gobernador de Sao Paulo, porque en una de esas surge un nuevo líder de la política brasileña. Claudio, usted dijo, estoy contento de que no haya ganado Bolsonaro, ¿pero está contento de que haya ganado Lula?
O sea, mira, a mí me pasa, yo le tengo simpatía a Lula, pero creo que el PT en el caso de Brasil ha tenido hartos problemas, no solamente vinculado a temas de corrupción, falta de renovación de liderazgo, cualquier similitud con Chile, mera coincidencia. Entonces, estas son cosas que no me gustan. Ahora, yo hubiera estado en Brasil, voto por Lula a ojos cerrados, en segunda vuelta. Ahora también... Segunda vuelta. ¿Y qué hubiese votado en primera? Tendría que conocer más la política brasileña. Claudio, y otra pregunta. Usted ha hecho varias similitudes con la realidad nacional. Otra similitud también que se puede hacer, y ahí también la quiero conectar con algo que le involucre a usted directamente, es que el centro en Brasil, aquí en esta elección, no ha pintado nada, salvo para sumarse a esta gran coalición que tuvo que formar Lula para poder enfrentar a Bolsonaro. Pero no ha pintado nada la centroizquierda, que en algún minuto en Brasil fue muy potente, acordémonos de Cardoso nomás, que fue uno de los referentes de socialdemocracia en estos lados del mundo, está desaparecida. Es decir, no, hace rato que son comparsa nomás y no tienen un rol protagónico. ¿Qué le hace pensar a usted? Porque esta semana usted ha dicho que quiere renunciar a la democracia cristiana, quiere fundar un nuevo partido o una nueva fuerza, un nuevo movimiento. ¿Qué le hace creer que aquí en Chile el centro sí puede articularse, rearticularse? A ver, primero comparto la afirmación y la premisa de la pregunta. Hoy día ser una fuerza de centro izquierda o de centro derecha, en el caso de los del otro lado de la línea, es difícil en un mundo polarizado. Eso no cabe ninguna duda. Ahora, creo que en el caso de Chile, lo que ha ocurrido este año, y sobre todo el tiempo después del estallido, ha revalorizado el aporte de la centroizquierda a la historia reciente de nuestro país. Y creo que esa centroizquierda, entre la cual muchos habemos huérfanos de partido en estos momentos, busca un destino común. Yo no he dicho, y quiero que quede claro, que voy a fundar un nuevo partido. Eso no lo he dicho. Respeto que hay otra gente que lo va a hacer, yo no lo voy a hacer. O sea, usted no va a fundar ni un movimiento, ni un partido, Mira, lo que ni yo nada. He dicho, hay tres afirmaciones que sí te puedo decir con absoluta. Primero, voy a seguir en política, no me voy a ir a un centro de estudio, así que voy a seguir compitiendo en política y tratando de transformar la realidad de esta región y de nuestro país. Segundo, no quiero caminar solo porque nunca he creído en los caudillismos. ¿Ya? Y tercero, sí creo que hay que buscar algo que articule al mundo de la centroizquierda. ¿Va a volver a militar? Mira, no lo puedo decir hoy día. Ahora, yo no tengo ninguna ansiedad. O sea, yo más bien me he autoimpuesto esta idea de caminar como independiente un rato, conversar con mucha gente del mundo de la centroizquierda, gente que está en partido, inclusive algunos que están en nuevos movimientos, otros que están como yo, huérfanos de partido hoy día, y ver cómo confluimos. O sea, yo creo que hay una crisis de partidos en general, de la centroizquierda en particular, y la democracia cristiana muy en particular. Entonces, no es raro que surjan muchas iniciativas. La pregunta es cómo convergen. Y a mí me encantaría que estas convergieran en algún tipo de nuevo referente, ya sea tipo movimiento, no tiene por qué ser un partido, y después quizás también incluyendo algunos partidos. Pero eso son etapas que vienen. A ver, si te puedo referir Raúl. al punto anterior todavía de Brasil. O sea, la gravitación de Brasil sobre Sudamérica es enorme. ¿Cuál es tu pronóstico del gobierno de Lula? ¿Tú crees que hay posibilidades de avanzar en un entendimiento mayor regional encabezado por Brasil? Porque si no es Brasil, ningún otro país tiene la capacidad de hacerlo. A ver, primero coincido contigo de que Brasil tiene un peso absolutamente gravitante en la política latinoamericana. Probablemente es el único actor, junto con México, que puedan de alguna manera articular una postura respecto de los grandes Estados Unidos y China, fundamentalmente en tiempos de crisis como los que vivimos. Ahora, ¿cómo se articula esto? Va a depender mucho de cómo Lula primero enfrenta el escenario interno que tiene, que es muy desafiante. Si tú no tienes mínimamente ordenado tu casa, difícilmente puedes jugar un rol internacional. Y si bien yo te escuchaba en la primera parte, coincido contigo, Lula es un rockstar, lo conocen, pero va a tener que hacer harto más para poder tomar ese sitial hoy día. Porque por mucho que se diga que hoy día el mapa latinoamericano está más bien rojo, como se dice, más bien de izquierda, bueno, el mismo mapa hace un par de años estaba de otro color. O sea, si hay otra norma de la política contemporánea en Chile y en América Latina y en el mundo, es la volatilidad. O sea, son tiempos muy líquidos de la política. Y lo que hoy día es de un color, muy rápidamente puede transformarse en otro si los gobiernos no le dan gobernabilidad a sus países en tiempos de crisis económica y de mucha inseguridad. Ahí yo quería volver un poco a algo que dije antes y que tiene que ver con qué tanto siente
el líder de este momento, los líderes de este momento a cargos de territorio o a cargo de representar a una provincia o región, en fin, ¿qué tanto esas personas sienten que hay, y yo mencioné tres áreas donde hoy día prácticamente tú tienes que hacer un examen y pasarlo, porque si no, la cosa se complica mucho, que es el tema de la violencia, que es el tema de la inmigración en general y que es el tema económico, en cosas chicas, digamos, no es chica, quizás no es la palabra, no en el sistema del mercado, no, sino en cosas básicas como son, por ejemplo, los ingresos por pensiones o la situación que tiene que ver con los precios de las cosas. ¿Qué tanto eso domina independientemente de cuál es el color de la autoridad? Yo creo que son temas fundamentales, y creo que un gobierno que no es capaz de tomarle el peso, la importancia de estos temas, de verdad tiene poca posibilidad de llevar a cabo no solamente su programa, sino de supervivir y pasar el bastón al que viene. O sea, yo creo, por ejemplo, para hablar bien en concreto, en el caso de nuestro país, que más allá de la inexperiencia, más allá de la soberbia de muchos del nuevo gobierno, que hasta el día de hoy pareciera no aprender de que la realidad es muy distinta a la teoría y también al discurso, yo te diría, este es un gobierno que partió precisamente minimizando los dos temas más importantes de la agenda política, que eran la seguridad en todas sus dimensiones y la economía. Y no solamente cuando uno mira estos 7 meses, yo creo que se han ido corrigiendo y han cambiado algunos énfasis. En el caso, por ejemplo, de seguridad, creo que hay un nuevo aire en la moneda en esta materia, pero todavía falta un trecho para ver si somos capaces de materializarlo. Pero lo que yo veo es una coalición de gobierno quebrada en estos temas. O sea, el gran problema del presidente Boric es que su coalición no lo acompaña. O sea, él lleva proyectos de ley que son importantes, desde la infraestructura crítica, la renovación del estado de excepción, y sistemáticamente 1/3 de su coalición vota en contra. Entonces, hay un problema de credibilidad de un gobierno que dice algo a través del presidente fuerte en las mañanas y después de la tarde su coalición lo deja sin piso. Ahora, en economía pasa un poco lo mismo, porque uno puede decir, mira, Mario Marcel, que es un ministro que a todos los sectores le da tranquilidad, lo que está haciendo de alguna manera es mantener como las cosas calmas, en la medida de lo posible, pero sistemáticamente uno ve que dentro de la coalición hay presión por ir en un sentido distinto al de Marcel. Y ojo, aquí se requiere no solamente no cometer embarradas, sino impulsar proyectos, dar seguridad y certeza. Pero Claudio, ¿cree usted que el presidente Boric no ha estado a la altura de ser un buen jefe de coalición? Porque una cosa es, claro, que la coalición esté quebrada, que la coalición muchas veces de la espalda, pero hay también una coordinación, una jefatura, un liderazgo que necesita esa coalición. ¿Usted cree que ahí el presidente Boric está al debe? A ver, yo creo que el presidente está en una situación bien difícil, y creo que yo al menos, me preguntaba en otra entrevista si yo era opositor o era partidario, y la verdad es que yo digo, mira, yo no soy, no me eligieron para ser opositor. Ahora, ser alguien que quiere que le vaya bien al presidente significa ser crítico y no obsecuente. Y yo creo que uno de los problemas que hay dentro de la coalición de gobierno es que la vara de lealtad es la obsecuencia. Y así terminamos con un plebiscito que fue una tremenda derrota política. Ahora, yo creo que el presidente tiene que ir tomando decisiones. Ha tomado decisiones, ojo, y yo las valoro. Creo por ejemplo, ¿cuál usted valora? O sea, yo creo que el cambio de gabinete, político, por mucho que uno haya dicho, mira, no fue de la profundidad que ameritaba la tremenda derrota del plebiscito, bueno, significa reconocer que las cosas no estaban bien, que requería más experiencia y peso político en el gobierno, y creo que es un cambio que va en la dirección correcta. Ahora, va a tener que hacer cosas, por ejemplo, dolorosas, va a tener que zanjar debates dentro de los ministerios. Lo de Relaciones Exteriores no aguanta más. ¿A qué específicamente? O sea, por ejemplo, la salida de Ahumada. O sea, mira, tú no puedes tener a un subsecretario que sistemáticamente orada a una ministra y la deja sin piso. O sea, quienes conocemos a Antonio Urrejola sabemos que es una mujer seria, que es una mujer que tiene experiencia internacional, pero sistemáticamente tiene que poner la cara para desavenencias internas que hace un subsecretario. Entonces, en algún momento dado el presidente va a tener que cortar internamente. Aquí los subsecretarios no son voceros, aquí hay un solo vocero que es el presidente y después su ministro. Raúl. Sí, bueno,
¿cuáles dirías tú son las prioridades que debería tener el gobierno? Y específicamente te pregunto desde el ángulo internacional, porque tampoco se ve una política tan definida. Yo creo que lamentablemente estas desavenencias le juegan una mala pasada al presidente. ¿Ya? El solo desaire de Israel, por ejemplo, innecesario, torpe, impresentable, te va horadando tu capacidad de aunar a todo un país para tener una postura única internacional. Perdona, ya que tocas eso, ¿cómo explicas tú ese incidente en que tú dejas pasar al embajador de Arabia Saudita, donde hay razones evidentes para cuestionar los derechos humanos y al mismo tiempo cuestionas al embajador de Israel? Mira, uno puede tener la opinión que estime conveniente de la política interna de un país, pero cuando se trata de relaciones diplomáticas, son relaciones de Estado. Y la señal que se dio ese día no solo es de una falta de deferencia, una falta de respeto infinita a un Estado amigo de Chile por año, sino además la única democracia que hay en ese sector del mundo. Y recibes paralelo, que solamente agrava la falta a un representante de un Estado que claramente es autoritario, donde no se respetan los derechos humanos, donde hay acusaciones al jefe de Estado de andar ordenando mandar sicarios a un país hermano. Entonces yo te digo, ese tipo de errores cuestan caro. Entonces difícilmente tú vas a tener un liderazgo si no eres capaz de tener una postura común. Mira, Chile ha dicho muchas veces, el presidente de la República, porque yo cuando escucho al presidente muchas veces estoy de acuerdo con él, si el tema es que lo que él dice no solamente se traduce en políticas públicas concretas. Él dice, nosotros creemos en países o modelos de desarrollo como Nueva Zelanda, como Australia, como Canadá, bienvenido sea. ¿Y qué es lo que nos dicen los jefes de Estado? Bueno, oiga, firme con el tratado. ¿Cómo esto que firmó un tratado que después lo va a postergar y ya nadie le entiende nada? Entonces, hablando del TPP-11. Exactamente. Tú puedes tener la opinión que tú quieras, pero el momento que el Estado de Chile lo firma, lo que corresponde es que el jefe de Estado lo promulgue y pase a ser ley, porque además, entre otras cosas, nos permite tener una relación con países en los cuales estamos tratando de construir relaciones de largo plazo mucho mejor. Entonces, con qué otra yo creo que este tipo de desavenencias, peleas internas, peleas chicas que no se zanjan, este tipo de gafes que son verdaderos desaires internacionales, este tipo de soluciones a media no ayudan al liderazgo de Chile, que podría ser, en temas medioambientales, en temas de género, podría ser, pero creo que si no se resuelve eso, no va a ser. Claudio, te traigo nuevamente a la calle y te insisto en el punto que tenía que ver con seguridad pública, que es un tema que el propio subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, dijo que era probablemente el momento más grave desde el retorno a la democracia. O sea, se está dando un plazo harto amplio. Y aquí hay una situación que yo creo que es interesante conversar, y es interesante conversarla sin maquillaje. Cuando tú enfrentas situaciones de seguridad pública, tienes que estar dispuesto como Estado a aplicar o a usar las herramientas que tú le das a las personas para justamente defender a la población en términos de seguridad pública. Eso lo sabemos todos y en todas partes. Sin embargo, esa situación se dilata y yo sé que hay un grupo de gente que le encantaría que hubiesen, no sé, 15 malacatosos muertos por día. Pero también es cierto que tú tienes una situación que yo creo que es llamémoslo así, un dilema ideológico respecto de cómo enfrentar los problemas de seguridad pública cuando tienes a un contrincante que no trepida en nada, pero tú tienes tus principios o tienes tus convicciones, para ponerlo en el lenguaje común, que no espera que de ahí salga represión legal contra la delincuencia. ¿Cómo se arma ese mono? A ver, quiero dar medio paso para atrás para primero decir que efectivamente este es el momento más difícil que hemos tenido desde la vuelta a la democracia en términos de aumento de delitos violentos y de delitos con muerte. La encuesta de Paz Ciudadana hace algunos días decía, mira, no es que hayan aumentado todos los delitos, es verdad, pero si el temor está en las nubes,
no es solo porque los medios de comunicación cubren los delitos, es porque el nivel de violencia, la edad de quienes cometen los delitos y el uso de armas de fuego de verdad se ha disparado en este país. Frente a eso, el peor de todos los mundos es que no haya unidad de criterio en el país y también en la coalición de gobierno. O sea, parte importante de la caída estrepitosa, creo yo, del presidente en su popularidad es que su propia coalición no lo apoya en esta lucha contra la delincuencia. Hoy día hay un complejo muy grande del uso de la fuerza por parte del Estado, por parte de un sector importante de Aprodignidad. Eso queda en evidencia en los discursos, en las declaraciones. Aquí el fuego amigo en contra del presidente es de todos los días. Uno espera que la oposición te critique, pero no que te esté criticando todos los días desde la propia coalición. Bueno, y eso tiene que ver, o sea, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué distinto es la situación cuando a un carabinero lo están apaleando en la calle, un grupo de vándalos? Él hace uso de su arma de fuego disparando al aire. Y hay 2 ministros de Estado que piden inmediatamente su renuncia. ¿Qué es lo que ocurrió hace 2 semanas? Cuando un carabinero, haciendo uso de su arma de fuego, repele a una persona además acusada por violencia contra la mujer y le dispara. Y la ministra Toá lo apoya. Ahí tú tienes, yo digo de verdad, 2 almas. Y el problema es que frente al uso de armas de fuego, frente al crimen organizado, tú no puedes tener un Estado debilitado o acomplejado. Claudio, y en ese sentido también de la eficacia del Estado. Usted, por ejemplo, como gobernador, no tiene atribuciones en seguridad pública. Es decir, tiene plata para entregar, para que se hagan cosas, pero usted, por ejemplo, no podría darle una orden a carabineros, por ejemplo, lo que vimos en conciertos aquí en Santiago, para que se hagan las cosas de una manera diferente a cómo se están dando. ¿Cómo está haciendo la coordinación real entre usted y la delegada de gobierno, que es quien finalmente tiene las atribuciones, pero usted es el gobernador de la región? Independiente de cómo está hecha la figura, porque aquí no la vamos a resolver esta noche, pero quiero saber, ¿hay coordinación? ¿Es eficaz? ¿Se puede hacer más? ¿Cuál es la evaluación que usted tiene? Yo quiero partir diciendo que el presidente Boric se comprometió durante la campaña, una vez electo, y después en cada reunión que ha tenido con nosotros, a eliminar los delegados presidenciales. ¿Usted cree que lo va a hacer? Yo le pido al presidente de la República que cumpla su palabra. Hasta ahora no hay ningún indicio que siquiera se haya empezado a trabajar en esa materia. Y eso le hace un daño, creo yo, a la democracia. Y ojo, yo no estoy diciendo que no haya un representante del gobierno central en las regiones. Eso ocurre hasta en España, que tiene bastante autonomía cada una de las autonomías. Es un Estado federal. Pero aún así hay un representante del Estado. Lo que te quiero decir es de que lo que nosotros no queremos es que pueda haber una autoridad que se ponga al mismo nivel o trate de ponerse al mismo nivel de la autoridad elegida democráticamente. Ahora, yendo específicamente a los temas de seguridad, nosotros en la reunión que tuvimos en Frutillar, los 16 gobernadores de todo el espectro político le planteamos al presidente de la República: presidente, ¿por qué no se reconoce a los gobiernos regionales al menos el mismo rol que se le reconoció el 2016 a los alcaldes y alcaldesas de Chile? Que somos los encargados de la prevención del delito en nuestras regiones. ¿Y por qué? Por 3 razones. Una, porque tenemos dinero. La delegada no tiene un peso en ningún lugar de Chile. Nosotros estamos invirtiendo como gobierno regional 85.000 millones de pesos en la región. Cuarteles, vehículos, cámaras, iluminación, alarmas comunitarias. O sea, estamos haciendo la pega de prevención y no tenemos ningún rol. Eso es algo que el presidente se comprometió y entiendo que dentro del acuerdo por la seguridad la ministra Toá está considerando esta reforma. Y lo segundo, respecto a la coordinación, sí, que es tu pregunta específica, yo creo que hay poca coordinación. No por mala onda de nadie, porque así lo establece la ley, pero creo que de verdad es en un Estado que le faltan manos, no le sobran manos. Es un error, creo yo, que las autoridades del gobierno central prescindan de la experiencia de alcaldes y gobernadores. Ahora, es divertido, el gobierno entiendo que cuando va a las comunas sí se coordina con los alcaldes, pero en las regiones se coordina bastante poco con los gobernadores. Convengamos una cosa, Claudio, que esto que tú estás diciendo, así con súper claridad, esta era crónica de un suceso anunciado. O sea, no la vimos venir del estallido. Del estallido. Es nada comparado con esto, donde se discutió hasta la saciedad quiénes tenían atribuciones, no tenían atribuciones, qué pasa cuando entren en conflicto el delegado con el gobernador o con el alcalde. Todo esto se conversó hasta la lata,
en el gobierno anterior y creo que el gobierno también, no estoy seguro si es que se conversó también en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, pero sí en el del presidente Piñera. Y por lo tanto, el que ahora empiecen a pasar las cosas que se dijeron, pero abiertamente que iban a pasar, o sea, entiéndeme, es como de niñería. Ahora, yo creo, Fernando, pero estoy de acuerdo contigo. Ahora, yo una y otra vez voy a apoyar algo que conversamos en su momento en la campaña, el hecho que se hayan hecho las elecciones. O sea, hoy día tú tienes por lo menos una contraparte regional que está articulando. Nosotros en esta región hemos levantado el tema de la crisis hídrica, por ejemplo, hemos levantado el tema del transporte, el tema de la seguridad, a pesar de no tener atribuciones específicas. Yo creo que el poder, aquí nadie te regala poder, aquí se conquista el poder y los gobernadores y gobernadoras de Chile estamos haciendo un poco ese trabajo. Ahora, yo creo que aquí hay una deuda de este gobierno. Tú dirás, lleva 7 meses, es verdad, no quiero pasarle la cuenta de todo lo que no se hizo antes. Pero las expectativas que se crearon respecto de la descentralización son altas. Y no me refiero solamente al tema de los delegados, me refiero a la autonomía y flexibilidad para gestionar el presupuesto. O sea, yo fui alcalde, Fernando, 8 años. Tenía 10 veces, 20 veces más flexibilidad a la que tengo hoy día, que tengo que pedirle permiso a toda la DIPRES para poder hacer algo. Segundo, el traspaso de funciones reales. No solamente la presidencia de una comisión en la cual yo soy uno de 20 votos. No. Pásenme el Serviu, pásenme el parque metropolitano, pásenme el transporte metropolitano. O sea, cosas de verdad complejas en las cuales la región y la ciudad puede hacer mejor las cosas. Y por último, el tema de los recursos. Ahora, nosotros le hemos dicho al gobierno, entendemos que este primer año puede que no haya muchos más recursos, pensando en el 2023. Pero en el mediano plazo tiene que haber una ley de rentas regionales, que pasemos del 12 o 13% del gasto público que se decide a nivel subnacional a, no sé, un 20, un 25, que es lo que tienen los países desarrollados en el mundo. Raúl. Sí, Claudio, tú mencionaste tu alcaldía y en ese entonces me tocó colaborar con alguna de las iniciativas. ¿Cuál es la síntesis que hace? ¿Lograron una disminución de la delincuencia en esa comuna? ¿Tuvo efecto? Porque finalmente, ¿cuál es tu diagnóstico de por qué hay esta percepción creciente de violencia y delincuencia en Chile? Mira, es interesante lo que te preguntas, Raúl, porque cuando yo partí como alcalde, yo reconozco que era parte de ese grupo de personas del mundo de la centroizquierda que decía los temas de seguridad son de derecha y los inventan los medios de comunicación. Exacto. Y me empecé a recorrer las comunas, Lo Hermida, La Faena, oye, Las Pircas, la toma de Peñalolén, y este era un tema transversal, estoy hablando del 2005, no el 2022. Y ahí, entre tú y otros, construimos una política comunal de seguridad. Oye, llegamos a tener, no sé, 300, 400 comités de seguridad. Oye, 55.000 alarmas comunitarias. Trabajo de prevención, mucho de ello que no solamente ha sido continuado, sino que perfeccionado por la alcaldesa Leitado, que hoy día es la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades. Yo creo que los municipios han sido los alcaldes y alcaldesas, un tremendo ejemplo del poder de innovación que hay en materia de prevención del delito a nivel local. Creo que los gobernadores, y así se lo hemos planteado al presidente, podríamos hacer también un aporte. O sea, nosotros hoy día estamos haciendo, un observatorio de homicidio de la zona sur, con la Fiscalía y Paz Ciudadana, un programa especial para víctimas adultos mayores y víctimas mujeres, en la Fiscalía Occidente y la Fiscalía Sur. Estamos haciendo un trabajo de prevención de la deserción escolar. O sea, aparte del combate duro de trabajo con las policías, se requiere también innovación. Y eso no tiene por qué depender solo del ministro o secretario del Interior. Y solamente un ejemplo, yo acabo de estar en la reunión del C40 en Buenos Aires, las grandes ciudades por el cambio climático, y me escapé, como en todas las cosas, a ver la experiencia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires. Primero, interesante, tiene casi la misma cantidad de cámaras de televigilancia que Santiago. Una gran diferencia, todas integradas. Un centro de monitoreo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Y acá? Cada uno tiene su cámara. Ninguna conversa con ninguna. La de San Joaquín no conversa con la de Peñalolén, ninguna de las dos con el Transantiago y esa tampoco con Carabineros. Segundo, una persona a cargo, que está en la ciudad, no está en el gobierno nacional. De hecho, Macri, una de las cosas que hizo fue traspasarle esta función. ¿Y sabes lo interesante son los resultados? El 75% del territorio de Buenos Aires está hoy día monitoreado por cámara. Tienen software
porque la tecnología existe, es el tema de la voluntad política para ocuparla, para detectar patentes, placas, como le dicen ellos, detectar caras y detectar movimientos que son absolutamente poco habituales. ¿Qué es lo que ha logrado? Disminuir de 7 homicidios cada 100.000 habitantes a menos de 3, disminuir de 500 robos de vehículos en el Buenos Aires a menos de 50. Y lo más interesante, tienen monitoreado a toda la policía. Tú, en cualquier momento en Buenos Aires, sabes dónde el carabinero Fernando Paulsen estuvo ese día, qué es lo que hizo. O sea, el poder civil a cargo de la policía con una estrategia integral de ciudad. Eso en Chile estamos años luz todavía. Entonces me dicen, ¿se requieren más leyes? Sí, y si quieren después hablamos de las leyes que yo creo que habría que tener. Pero también se requiere gestión. No, y se requiere alguien a cargo. ¿Sabes lo que me decía a mí? Y después, alcalde de Medellín, exalcalde de Medellín, Aníbal Gaviria. ¿Sabes? Él se juntaba todos los días en Medellín, con la policía, con la fiscalía y con las comunidades, a ver los delitos del día. Ellos dicen, pasamos de la cifra a los nombres con apellido. Y Medellín pasó de ser la ciudad más violenta del mundo a ser una ciudad hoy día modelo en prevención de delitos. Déjame hacerte una pregunta sobre eso. Tú has mencionado varias veces la relación con las policías. Y claro, aquí siempre se dice, y desgraciadamente eso tú tienes razón, lo planteaste, de pronto se ideologiza y un sector cree que hay que darle más fuerza a la policía y qué sé yo, y otro sector dice no, que hay que tratar de que la policía no utilice su herramientas porque es represivo, en fin. ¿Qué es lo que dicen los mismos policías? Tú conversas con ellos todos los días. ¿Cuál es la posición de ellos? ¿Qué dicen ellos respecto de esto? Porque tampoco no son amebas, hombre. Son personas que tienen razonamiento, que tienen posición y que probablemente tienen, además, una cosa muy importante, experiencia. Mira, tres comentarios respecto al tema de la relación con las policías. Primero, algo que el gobierno todavía no entiende muy bien, que es que los alcaldes no mandan a las policías. O sea, la reforma que le entregó la prevención del delito a los alcaldes no les traspasó el mandato vertical a los carabineros, pero se juntan todas las semanas de manera obligatoria fiscal, carabinero, PDI y alcalde. Entonces, cuando nosotros pedimos este traspaso de la prevención del delito a los gobiernos regionales, no estamos pidiendo que nos traspasen los carabineros, como tampoco ocurre en Colombia, sino que nos pasen un espacio de coordinación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre hoy día en los territorios? Más allá de los partidos políticos, yo no conozco ningún alcalde en esta región, que tengo desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, que no me pida más carabineros. Ninguno. Esa es la gran pedida. Carabineros, vehículos, cuarteles. O sea, paradójicamente, en un país donde se ha hecho un gran cuestionamiento a la legitimidad de los policías, producto de problemas internos de los policías, de los casos de violación a los derechos humanos durante el estallido, pero en la calle no hay nadie que no te pide más carabineros. Entonces yo digo, y tercero, lo que piden, creo yo, carabineros todos los días, es, primero, equipamiento, dos, respaldo. Yo fui intendente 4 años, te digo, un carabinero que tú no lo respaldas, no mueve los brazos. ¿Por qué voy a tener que arriesgar mi carrera y mi vida cada vez que salgo a la calle? Entonces yo creo que ahí hay un tema... ¿Usted cree que falta apoyo por parte del gobierno al carabinero? Absolutamente. O sea, mira, yo creo que aquí hay varias cosas. ¿Ni siquiera con, por ejemplo, la ministra Toá? No, la ministra Toá creo que ha sido un cambio, por eso te puse yo, un cambio de inflexión, un punto de inflexión del gobierno muy significativo. O sea, no solamente tú la ves yendo al funeral del carabinero que mataron producto de las carreras clandestinas, la ves respaldando al carabinero que hizo uso racional de su arma de fuego. Pero entonces, ¿apoyo de quién le falta? ¿Usted dice falta? ¿De quién? ¿Del presidente? ¿Sabes lo que pasa? Que en materia de seguridad, no está aquí Daniel hoy día, pero le hizo columna en la mañana, no puedo estar más de acuerdo, la grandilocuencia del discurso ya no tiene efecto. Tú me dices a mí, ¿le vamos a subir los sueldos a los carabineros en la calle? Eso es algo concreto. ¿Le vamos a permitir hacer uso de armas no letales, por ejemplo? Aparte de las letales, pero armas no letales en casos de donde hay un intercambio con personas que lo están agrediendo. Eso serían cosas concretas. Las leyes que se están discutiendo hoy día en el Parlamento respecto de quienes matan a un carabinero o agreden contra él, porque la verdad es que si bien la vida humana vale igual en todos nosotros, el efecto público de atentar contra la vida de un carabinero es atentar contra el Estado de Derecho, es mucho más que atentar contra un vecino. Y eso creo que de alguna manera hay que reconocerlo. Entonces yo diría, creo yo que ha habido un cambio de tono, de actitud con la ministra Toá, sí. Creo que el gobierno todavía tiene esta
doble alma, este complejo de alguna manera con el tema de las policías, es evidente. Si por algo un tercio de la Apruebo Dignidad vota en contra del presidente Boric cada vez que hay un proyecto en el Congreso. Raúl. Sí, pero fíjate, si uno ve los esquemas de relacionamiento que existen en Chile, son bastante primarios en relación a otros países. Por ejemplo, acá no hay involucramiento de la sociedad civil en el control y en la fijación de prioridades de la policía. Si tú vas en Gran Bretaña, hay comités cívicos que participan activamente. Entonces, en parte la desconfianza hacia Carabineros, donde tampoco se puede negar que han habido abusos por parte de la autoridad, tiene que haber una integración mayor, es decir, darle más recursos a Carabineros, que en algunos casos ha demostrado ser un poco un saco sin fondo. ¿Te parece que hay que buscar otros mecanismos que integren a la sociedad? O sea, yo estoy absolutamente de acuerdo, por eso es que puse el caso de Buenos Aires. Y ojo que también, en un sentido distinto, el caso de Colombia. La autoridad que fija las metas, que coordina, que establece, es la autoridad civil. Y eso me parece que es muy importante. Creo que además, junto con los temas de tecnología, esto de que tenemos en Chile, usted habrá escuchado hablar del BUD, Banco Unificado de Delitos, que como dice en algunas autoridades se ha inaugurado como 4 veces. ¿Y qué es lo que pasa? Que las instituciones no quieren entregar y compartir su información, pero por Dios, ¿quién manda aquí? ¿La institución celosa de su propia información o el bien común del país? Aquí yo estoy de acuerdo contigo, yo no entregaría un cheque en blanco. Oye, lo que por ejemplo, diciendo, Claudio... Fernando, para terminar la idea. Nosotros, por ejemplo, el convenio de programación que tengo con las policías, yo ya no estoy entregándole, mira, aquí tiene plata, haga lo que quiera. No, a ver, vamos a comprarle retenes a Carabineros. ¿Dónde los vamos a poner? En la intermodal de la Cisterna, abajo ahí de la esquina de Macul con Peñalolén y La Florida, en Estación Central. O sea, vamos a negociar, yo voy a poner recursos, pero quiero decir yo... ¿En qué van? Yo voy a poner recursos, sí, para formación, sí, pero ¿en qué? En atención de violencia contra la mujer en las comisarías, en formación de derechos humanos. ¿Usted quiere equipamiento? Bien. Pero, por ejemplo, ahora a la PDI les vamos a financiar 5.000 millones de pesos para un sistema de reconocimiento biométrico y facial para las personas que ingresan a Chile y cometen delitos violentos. Entonces, me explico, no es un cheque que tú digas, haga lo que quiera con la plata, porque quién sabe hacia dónde va, es un cheque, sí, es recurso, pero con metas claras y con accountability, o sea, las auditorías de las policías nunca más a cargo de policías. Déjame hacerte una pregunta que cae de cajón, porque si bien hubo un rechazo masivo al texto presentado por la Convención, va a haber eventualmente un intento de volver a hacerlo. ¿Qué hay criterios que tú consideras que son indispensables de colocar en una Constitución chilena que de alguna forma no están hoy, pero que debieran estar para, entre otras cosas, hacer lo que tú estás diciendo que falta? Bueno, partamos por decir que uno de los excesos del texto propuesto, que fue rechazado, yo voté apruebo, pero que fue rechazado mayoritariamente, era la ausencia de estos temas. No solamente se eliminaba el estado de excepción, no se mencionaba a las Fuerzas Armadas, no se creaba el Ministerio de Seguridad y Orden Público. O sea, lo que uno era esperado, siendo esta la primera prioridad de Fernando, de la ciudadanía hoy día, que una nueva Constitución tuviera algo de la estructura o el andamiaje jurídico para tener un Estado, por ejemplo, el sistema de inteligencia. O sea, perdón, tú y yo combatimos la dictadura militar y combatimos a la Central Nacional de Informaciones, pero eso fue la dictadura. No hay ninguna democracia moderna que no tenga un sistema de seguridad y de inteligencia. Y ahí está la ley durmiendo el sueño de los justos en el Parlamento. Entonces yo creo que una nueva Constitución, si quiere de verdad alinearse con las prioridades de la ciudadanía, tiene que ser capaz de incorporar estos elementos, por supuesto mejorándolo, poniendo los límites, subordinando al poder militar o uniformado al poder civil, pero no nominalmente, no solamente nombrando la cabeza. Lo que yo acabo de señalar, por ejemplo, que las auditorías de las policías no sean hechas desde adentro de las policías. Claudio, ¿usted es optimista con el proceso constituyente? ¿Cómo va? A ver, yo creo que tenemos todavía una oportunidad ¿Se está perdiendo? de terminar bien este proceso constituyente que ha tenido un momento muy difícil con el rechazo y con, creo yo, los excesos de la Convención. Yo creo que hay un sector de la izquierda de este país que se farrió, algo que se alargó por muchos años. Y yo espero que sectores de derecha no se farreen
ahora, por la derecha, la oportunidad de tener un texto constitucional de verdad mayoritario, hecho en democracia, que recoja este y otros temas de futuro. ¿Y que sea hecho por una convención elegida o eventualmente el Parlamento podría tomar ese Mira, testigo? yo creo de verdad que así como la izquierda o sectores de izquierda se engolosinaron con el 82% del apruebo y dijeron este es un checo en blanco para hacer lo que yo quiero y refundar Chile y todas sus instituciones, sin grandes acuerdos, creo que hay sectores de derecha que están engolosinados creyendo que el 62% del rechazo es un cheque en blanco para dejar las cosas como están o hacer ellos mismos la reforma que corresponde. Yo creo que una convención constituyente acotada en número, con leyes, con normas electorales que representen adecuadamente sectores políticos y no simplemente independientes que todos sabemos que no son neutros, que tenga algunas condiciones de bordes como se han estado conversando, me parece que es el camino para que nadie cuestione la legitimidad. Ahora, si no se hace ahora este nuevo texto constitucional y algunos sucumben ante la tentación de llevarse un poco la pelota para la casa y ahora hacer lo que ellos quieran en el Congreso, este va a ser un fantasma que nos va a perseguir por años. Y puede que la próxima vez que haya una ventana de oportunidad para hacer una constitución no sea con un presidente relativamente moderado, convencidamente democrático, sino con un populista autoritario, como ha ocurrido en otros lugares de América Latina. ¿Tenemos el riesgo de haber perdido el momento constituyente? Siempre el riesgo está. Ahora yo debo decir que confío en algunos de los líderes de la derecha, que lo he escuchado bastante elocuentemente, decir que van a mantener su compromiso, porque ojo, aquí hay gente de derecha que está igual que gente de izquierda en el plebiscito de entrada, es decir, absolutamente mareada. Ahora, si ganamos tanto, ¿por qué vamos a cambiar la Constitución? La Constitución no es una prioridad del país, la prioridad es la economía y la prioridad es la seguridad, como si los temas de seguridad y de economía no tuvieran que ver con el régimen político. En fin, yo espero que prevalezca el liderazgo de algunos que entienden que lo que nos estamos jugando no es una Constitución para los próximos 2 años, sino para los próximos 40, y que hacerla de manera democrática es, creo yo, la manera de blindarla en cuanto a su legitimidad política. Claudio Rego, hacemos una pausa y después volvemos con el minuto de confianza donde tú puedes hacer tu propio minuto. Volvemos.